Buenos días, mi nombre es Oscar Rojas. El día de hoy voy a hablar de las tecnologías desarrolladas en los medios, la historia de la tecnología fluvial y férreo. La historia fluvial consiste en el traslado de productos o pasajeros de unos lugares a otros a través de ríos con una profundidad adecuada. El transporte fluvial es una importante vía de comercio interior, por lo que en ríos con las infraestructuras suficientes son muy importantes. Apareció en el Neolítico, una de las etapas de la prehistoria o edad de piedra, y ya en aquella época se utilizaba para el intercambio de productos. Para su transporte existen varios tipos de barcos dependiendo el producto que se lleven o si se dedican al transporte de pasajeros. El trueque favoreció el transporte. Apareció nuevas formas como el fluvial, que comunicaba unos poblados con otros a través de los ríos. Para que este tipo de transporte utilizaban el principio barcazas hechas en piel de animales, aunque más tarde estos materiales fueron perfeccionándose. La evolución del transporte fluvial. La evolución del transporte fluvial ha tenido, a través del tiempo, se han creado unas nuevas embarcaciones que pueden transportar mayor capacidad usando ríos navegables como canales de transporte y sus afluentes para así llegar a lugares de difícil acceso por carreteras hasta las poblaciones más lejanas, siendo así un medio de transporte muy importante para todas esas poblaciones. En Colombia encontramos tres grandes sistemas fluviales: el río Magdalena, por el centro del país; en el sistema oriental, el río Orinoco y su tributario, el Meta. El sistema sur está compuesto por tres ríos que se unen en Brasil: el Amazonas, Putumayo y el Caquetá. Colombia tiene empresas legalmente constituidas para el transporte fluvial, usando embarcaciones como remolcadores, que son los de mayor capacidad; los remeseros, que son los más utilizados, que calan muy poco o que pueden navegar sobre ríos de poca profundidad y pueden transportar una gran cantidad de tonelaje; y los botes de transporte de personas. Las ventajas del transporte fluvial. El transporte fluvial es muy económico, puede transportar una buena cantidad de tonelaje, no tiene restricciones, puede navegar en ríos pocos profundos. Las desventajas es que no es muy rápido, es poco seguro, no se puede hacer una trazabilidad, algunas embarcaciones son muy antiguas y de fabricación artesanal. La historia férrea. En el siglo XVIII, los trabajadores de diversas zonas mineras en Europa descubrieron que las vagonetas cargadas se desplazaban con más facilidad si las ruedas giraban por un carril hecho con planchas de metal, ya que de esa forma se reducía el rozamiento. Los carriles para las vagonetas solo servían para trasladar productos hasta la vía fluvial más cercana, que por entonces era la principal forma de transporte de grandes volúmenes. El inicio de la revolución industrial en Europa a principios del siglo XIX exigía formas más eficaces de llevar las materias primas hasta nuevas fábricas y trasladar desde estas los productos terminados. Los dos principios mecánicos, guiado de ruedas y uso de fuerza motriz, fueron combinadas por primera vez por el ingeniero de minas inglés Richard Trevithick, quien el 24 de febrero de 1804 logró adaptar la máquina de vapor que se utilizaba desde principios del siglo XVIII para bombear agua, para que tirara una locomotora que la hizo circular a una velocidad de 8 kilómetros por hora, arrastrando 5 vagones cargados con 10 toneladas y 70 hombres sobre una vía de 15 kilómetros de la fundición de Pendarry en el sur de Gales. La evolución del transporte férreo. El primer transporte público que funcionó con locomotoras de vapor sobre las vías férreas fue inaugurado en 1830. Seguía la vía Liverpool a Manchester en Inglaterra. En Estados Unidos el ferrocarril se desarrolló por el deseo de comunicar las ciudades de la costa hacia el interior del país. El primer ferrocarril a vapor fue inaugurado en 1830 en Charleston,
Carolina del Sur. La construcción de ferrocarriles se siguió extendiendo por todo el mundo porque era un medio de transporte efectivo, público y de bajo costo, y permitía el transporte de carga y de personas a zonas en el interior de los continentes. En la década de los 60, Francia y Japón desarrollaron una gran experiencia en la construcción de trenes eléctricos. Como resultado, a finales del siglo XX, el transporte ferroviario fue denominado por esta tecnología. Esto permitió competir ya no solo con el automóvil, sino también con aviones. Entonces, pues los trenes lograron desarrollar velocidades mayores. Por los años 1960, Japón empezó a desarrollar un tren que lograba altas velocidades, con poca pérdida de energía, debido a que no hacía contacto con los rieles. Así iniciaron la era de los trenes de levitación magnética, los primeros trenes de este tipo que se movían a una velocidad de 270 kilómetros por hora. En Colombia solamente tenemos en este momento dos trenes, el tren de la Sabana, que es un tren turístico, y un tren que está en este momento en pruebas, que hace la ruta desde Santa Marta hasta La Dorada, pero transporta carbón. Las ventajas del transporte ferroviario. Tiene mayor capacidad de carga por eje, transporta grandes volúmenes, tiene una menor tasa de accidentalidad, ahorro en combustible, tiene un acceso directo a los puertos del país, tiene una disminución de tiempo en operaciones de puerto, menor cantidad de emisión de contaminantes, menor ocupación de superficie y apoya la descongestión de carreteras y ciudades. La desventaja es que comparte la vía ferroviaria con el transporte de viajeros, que son preferentes. No tiene mucha velocidad, son sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes. En algunos países el ferrocarril tiene poca representación al no existir ni la infraestructura ni el servicio necesario o está dirigido solamente a viajeros. El servicio solamente es rentable a larga distancia y tiene una dependencia de infraestructuras. La accesibilidad del ferrocarril está limitada por la presencia de redes viarias y terminales de carga y descarga. En conclusiones, en conclusiones podemos decir que el transporte fluvial ha sido uno de los más importantes a través del tiempo y fundador de muchas rutas de comercio que ha venido evolucionando, encontrando nuevas maneras de transportar mercancías y pasajeros en los afluentes de nuestra geografía. El transporte férreo ha tenido una gran evolución respecto a la infraestructura y sus equipos, siendo así más eficaces y teniendo una gran expansión por todo el mundo, compitiendo con otro tipo de vehículos de transporte. Muchas gracias.